colegio siempre nos ha interesado. Y nos ha interesado por esta parte de nuestros niños, niñas y en general los adolescentes, porque pensamos que la parte socioemocional es la principal. Sin embargo, hoy pues la extendemos a todo lo que es la comunidad y muy preocupados porque pues sabemos que esta pandemia pues nos ha cambiado la vida, nos lo ha cambiado radicalmente. Esa vida que tal vez no en todos los casos, pero sí en la mayoría, la hemos llevado muy a prisa, ¿no? Y esa vida siempre en contacto con el exterior. Si bien es cierto que, pues, que tratábamos de llevar las cosas en calma, no era así, íbamos muy deprisa. Salir al trabajo, los chicos salir a la escuela, divertirnos, ir al cine, ir a fiestas, reuniones, algunos viajes, siempre estábamos en contacto con el exterior y hoy nos encontramos en un escenario de buenas a primeras totalmente distinto, ¿no? Los que tenemos la oportunidad estamos en casa trabajando en confinamiento, los que tienen la necesidad de salir, pues bueno, viviendo tal vez esa angustia de contagiarse y de que entremos en esta situación tan difícil que se está viviendo en nuestro país. Y la verdad es que no estábamos preparados de ninguna forma para vivir este escenario que hoy pues se hace recurrente. Hoy lo vemos como casos ya pues no aislados, sino como casos comunes en que la gente esté angustiada, que la gente esté en depresión o que algunos no nos hemos dado cuenta quizá que lo estamos. Y precisamente es la finalidad de este tema del día de hoy, la forma de identificar cómo algunas personas podemos estar en depresión o podemos estar sufriendo ansiedad. Y este es el tema que precisamente la maestra Claudia, a quien le doy la bienvenida, nos tiene preparado para toda la comunidad Juventus. Y yo siempre digo que estos temas y lo que nos pongamos aquí como comunidad le suman a lo que podamos ir escuchando en algunos otros lugares, aquí con el colegio, y siempre sumará a que estemos informados y a que podamos tomar acciones o medidas anticipadas y en general para que podamos resolverlo. La maestra Claudia nos va a hablar de este tema y nos va a dar algunas recomendaciones y pues esperamos que sea de provecho este webinar que tenemos preparado para toda nuestra comunidad. Sean bienvenidos y les cedo el micrófono a la maestra Claudia. Claudia, muy buena noche, maestra. Pues muy buenas noches, es un gusto para mí, como siempre, tener este espacio para platicar con la comunidad del colegio y especialmente pues en esta área de la salud mental. Hoy vamos a hablar específicamente de algo que descuidamos en muchas ocasiones. Creo que no tenemos tan buena profilaxis en relación a nuestra salud mental. Cuidamos muchas otras áreas. Bueno, de por sí somos una cultura no muy preventiva, ¿verdad? Pero especialmente en la parte de la salud mental a nivel mundial hay muchos prejuicios, hay muchos mitos al respecto. Y por eso, y ya un poco ponía en antecedente la directora de pues de la situación, ¿no?, que estamos viviendo y un poco voy a empezar con esta parte de la introducción. No sé si puedan ayudarme con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, quiero hablar primero de la salud, ¿no? O sea, entender qué es estar saludable o qué es lo que conlleva la salud con esta definición que nos maneja la Organización Mundial de la Salud. Y entender que para la Organización Mundial de la Salud, bueno, la salud no implicaba solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? No es solamente no tener una enfermedad, sino lograr un bienestar que abarca diferentes áreas. Nuestro bienestar físico, nuestro bienestar social, pero también nuestro bienestar mental. Y a veces estamos muy preocupados pues por esta parte del bienestar físico. Ahorita vamos a ver que incluso esta situación de la pandemia nos ha hecho ahora más cuidadosos en algunas situaciones, en algunas familias, en algunas personas de este bienestar físico, pero que incluso nos está originando una problemática, tanta es la preocupación, ¿no?
que no logramos el bienestar mental. Entonces, primero, para entender esta concepción de salud como no la ausencia de enfermedad, pero que abarca no solamente los aspectos físicos, también nuestros afectos sociales, es decir, cómo estamos vinculándonos con nuestros sistemas más pequeños, como son la familia, en el área laboral, en realidad en la comunidad a la que pertenecemos, pero también a nivel mental. Siguiente, un clic, por favor. Y entonces, por eso, bueno, aquí pongo un poco esta parte de la salud mental. Y entonces, ¿qué es la salud mental? La salud mental es que de alguna manera, como individuos, debemos lograr un equilibrio entre nuestra persona con las relaciones socioculturales que tenemos. Y eso suena muy sencillo, pero en realidad nos origina una serie de cuestiones que pueden estresarnos y originarnos diferentes dificultades o algunos estados emocionales que no son tan agradables y que no logran entonces que tengamos este bienestar mental, ¿no? Entonces, esta lucha de pronto por las cuestiones sociales, económicas, de seguridad, y bueno, esto que casi en muchas de las pláticas que les doy les pongo como de antecedente, ¿no? Del mundo que tenemos, esta cuestión cultural. Pero, ¿para qué queremos lograr este equilibrio o esta salud mental? Porque solamente cuando logramos este equilibrio, pues nos permite un rendimiento laboral, en lo que trabajemos, a lo que nos dediquemos, ¿no? Al 100%. Nos permite aprovechar todas nuestras funciones intelectuales y rendir lo suficiente. Tener buenas relaciones con quienes nos rodean, tal como lo manejaban nuestros diferentes sistemas, con la familia, nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, en el trabajo y bueno, así en los diferentes sistemas a los que pertenecemos. Esta sensación de bienestar y algo bien importante que es relevante, que es la calidad de vida, ¿no? Esta parte de la calidad de vida. ¿Por qué hablar de la salud mental también? Pues hay que poner en antecedente que de por sí ya para la Organización Mundial de la Salud tenía esta alarma desde hace muchos años, desde hace más de 10 años, que a partir del año, bueno, o que en el año 2020 y hacia adelante, los problemas de salud mental iban a estar en aumento por el alto porcentaje de personas que a nivel mundial padecen depresión o ansiedad. Por eso estos dos trastornos que de alguna manera quise hablar el día de hoy o quisimos retomar, considerando que incluso pues unos 300 millones de personas en el mundo padecen depresión, ¿no? Esa es una estadística del 2016. O unos 260 millones de personas padecen ansiedad. Les estoy hablando de una estadística de 2016, cuando no estaba presente la pandemia. Ya se creía, ¿no? Que para el 2020 iba a haber un boom, bueno, que íbamos a tener como una gran cantidad de problemas en relación a la salud mental. De hecho, en estudios que se hicieron de 1990 al 2013, los problemas de salud mental aumentaron en un 50%. Se aumentaron de manera exponencial en el 2013. Entonces, yo creo que desde el 2013 al 2020 mucho más, y con la pandemia aún más. Entonces, un poco es por eso la intención también de hablar de la salud mental y poner esta parte del antecedente, pero sobre todo también considerarlo en que debemos cuidar esta salud porque nos va a producir un bienestar en todas nuestras áreas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, les hablaba un poquito de esta parte de las estadísticas, ¿no? Que es importante. Les hablaba a nivel de estadísticas pasadas, estadísticas a nivel mundial, pero hay estadísticas muy interesantes del INEGI en el 2016. En el 2016 identifican que en personas mayores de 12 años, por lo menos el 29.9%, es decir, casi el 30% de la población, refiere alguna situación ocasional de haber presentado depresión, pero el 12% que es algo crónico, ¿no? Entonces, son estadísticas muy, muy altas. ¿Y por qué también es importante hablar de la salud mental? Porque principalmente de los padecimientos, entre los padecimientos que existen entre las enfermedades, principalmente las de salud mental, son las que originan mayores problemas de calidad de vida. Y entonces aquí va a ser algo muy interesante porque podríamos, de pronto, les podría comentar, pues que hay padecimientos, ¿no? Hay diferentes padecimientos, la diabetes, la hipertensión, incluso un cáncer, pero los problemas de salud mental originan mayores problemas de calidad de vida en gente joven, ¿no? Hay muchos padecimientos que son crónicos degenerativos y que afectan especialmente la calidad de vida del adulto mayor.
pero lo que se refiere a los problemas de salud mental, específicamente, en especial la depresión, es uno de los trastornos que afecta más a la gente joven, ¿no? Entonces, por eso, bueno, el interés de hablar en relación a esto. La siguiente, por favor. Además de hablar de estos antecedentes, de que de por sí, antes de la pandemia, ya existía un alto porcentaje de problemas de salud mental, pues nos llega la incertidumbre de la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha llenado, ya lo platicábamos en alguna plática anterior, pues de muchos duelos, de muchas pérdidas, de muchos cambios y de mucha incertidumbre. Y desgraciadamente somos una sociedad que creíamos tener el control. Creíamos, porque en realidad nunca lo hemos tenido, ¿no? Pero fantaseábamos antes de toda esta situación de la pandemia, todos nosotros teníamos alguna fantasía en relación a que teníamos el control sobre ciertas cosas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros horarios, sobre nuestra forma de estudio, y nunca lo hemos tenido así, ¿no? Tenemos la idea de que la vida va como en línea recta, y la vida siempre ha estado, ¿no? Como en estas curvas, pero como que no eran tan frecuentes esas curvas con las que nos encontrábamos. Algunas personas por las circunstancias, pues tal vez presentaban más incertidumbre que otras, pero ahora es una incertidumbre en general. Si ustedes recuerdan, pues ya estamos muy próximos a este primer llamado que incluso como institución educativa tuvimos de nos vamos y regresamos después de vacaciones, ¿no? A clases presenciales. Y después viene más incertidumbre, ¿no? Porque no, pues ya después no fue ese regreso planeado. Y viene más incertidumbre y de pronto esperamos las vacunas y luego viene más incertidumbre porque las vacunas no llegan. Se abre una página para los adultos, para que los adultos mayores, pero viene la incertidumbre porque no. Entonces vivimos ahorita una incertidumbre constante y una pérdida de control, una pérdida aparente de control, ¿no? Y si nosotros no nos dejamos llevar, y entonces de pronto me gusta como poner de ejemplo que cuando nos subíamos a los juegos mecánicos, alguien si se subió a la montaña rusa, si te dejas llevar, es menos probable, ¿no? Que tengas toda esta sensación, o incluso cuando vamos en una carretera en curvas, pues si tú, ¿no? Permites este movimiento en tu cuerpo, no se origina un mareo ni esta sensación desagradable. Sin embargo, cuando estás con esta rigidez de querer que las cosas sean en línea recta, ¿no? Tal vez como lo querías, seguir teniendo el control, pues origina toda una situación de las que les voy a hablar particularmente. Aun cuando la plática está muy vinculada a la depresión y la ansiedad, voy a empezar a hablarles del estrés, porque tiene una connotación muy importante para el origen de la depresión y la ansiedad. La siguiente, por favor. Y por eso hablar de la incertidumbre. Siempre hemos tenido estrés, pero especialmente. Entonces, ahorita vamos a ver esta relación entre el estrés, la depresión y la ansiedad. La siguiente, por favor. Y voy a hablar del estrés y primero dejar de esta connotación totalmente negativa que tenemos. Todos necesitamos estresar. Todos tenemos la necesidad de tener cierto nivel de estrés. El problema es cuando pasa de ser un estrés agudo a un estrés crónico. Pero manejemos un estrés agudo, un estrés cotidiano, un estrés que tenemos esta posibilidad de tener el manejo del estrés. Y entonces veamos que hay circunstancias que nos estresan de manera cotidiana, el que aquí pongo esta imagen como de que voy a llegar, ya se me hizo tarde, ¿no? Para hacer cualquier actividad. Y entonces, ante esta situación de estrés, nuestro organismo se pone alerta, ¿no? Se acelera tal vez el corazón, me pongo un poco tenso, pero funciono. Ustedes vean, hay gente que desgraciadamente funciona solo bajo la presión, ¿no? Lo que dice, yo funciono bajo presión. Hay muchos alumnos que dicen, yo funciono bajo presión, y entonces, aunque la actividad en módulo esté desde una semana antes, yo la voy a hacer un día antes, pero funciona tal vez. Y entonces pensemos en este estrés agudo, que es cotidiano y que es importante entender que todos los seres vivos se manifiestan de manera diferente, pero padecemos de estrés. Y me gusta siempre poner un ejemplo en relación a un animal, a una liebre, a un conejo, ¿no? Que está en el campo y que de pronto viene un depredador, tal vez un lobo, un coyote, y lo persigue. Entonces va a tener una situación de estrés, ¿no?
todas estas sensaciones, se acelera el corazón, la respiración se modifica, está en un estado de alerta, toda esta situación se va a originar. Sin embargo, va a haber una gran diferencia entre otros seres vivos y el ser humano. Y esta gran diferencia son nuestros pensamientos. Y los pensamientos están muy vinculados al estrés, pero también a la depresión y especialmente a la ansiedad. Entonces, la parte de nuestro estrés, generalmente, si pensamos de nuevo en este ejemplo del conejo, pues después que se puede meter a su madriguera, ya no pasó nada, ya se fue el coyote, pues regresa a un estado normal, ¿no? Su respiración regresa a la normalidad, sus palpitaciones, el estado de alerta y así. Eso lo podemos asemejar a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? De pronto hoy se me hizo un poco más tarde, entonces, bueno, me acelero un poco más, estoy en alerta mientras voy conduciendo, pero llego y logro ese estado. Tal vez tuve un día muy intenso, estuve con muchas actividades, pero tal vez llega la noche y yo me relajo y puedo dormir. Ujú. ¿Qué pasa en el estrés? Que para que el estrés agudo pase a un estrés crónico, especialmente, les decía, en los seres humanos, pues que a veces tenemos muchos pensamientos y creencias, ¿no? Creencias irracionales sobre algo que va a pasar y esto. Y esto lo uno con la situación que vivimos de la pandemia. Yo, más o menos por el mes de noviembre, con algunos compañeros de trabajo, decía, bueno, ya tenemos varios meses de estrés, ¿no? No fue como el estrés original, porque sufrimos estrés de muchas cosas, por cuestiones económicas, se cambió nuestra dinámica familiar, la dinámica de las clases en línea, ¿no? Que de alguna manera cambiaron la dinámica de todos, de las madres de familia, de los padres, de los alumnos, de los maestros. Entonces, este estrés constante nos va a cobrar una factura. Y entonces ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos un estrés crónico. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces en esta parte del estrés agudo que decimos lo necesitamos? Nos hace funcionales. Cuando nosotros tenemos este estrés, se va a incrementar el, el azúcar. Ujú. Nuestro incremento en azúcar, en el contenido en sangre de azúcar, pero en un nivel que solamente nos permite tener mayor energía. Cuando tenemos este estrés agudo nada más, tenemos un aumento en la memoria y la atención, ¿no? Nos ponemos más en estado de alerta, en recordar cosas, en estar atentos ante situaciones. Aumenta tal vez un poco nuestra presión arterial, ¿no? Nuestro ritmo cardíaco, la presión arterial aumenta un poco. Hay alguna disminución de la sensibilidad del dolor. Entonces, acuérdense, estás en estrés y de repente tal vez te topaste, te hiciste un rasguño y no te das cuenta hasta más adelante, ¿no? Por la situación de estrés. Pero hay una modulación de la serotonina que aquí va a ser muy importante para cuando hablemos de esta cuestión de la depresión y de la ansiedad. Un neurotransmisor que es muy importante. Y hay una modulación del sistema inmune. Cuando estamos deprimidos, sobre todo no en este estrés agudo donde les digo que nos estresamos y después regresamos a la normalidad, nos damos la oportunidad de relajarnos, dormimos bien, ¿no? Descansamos y tal vez al otro día tenemos otro estado de estrés agudo, pero tenemos estos momentos donde volvemos como a esta parte de la estabilidad, pues no nos origina nada, pero cuando es constante, nuestro sistema inmune pues empieza a tener algunas carencias. Somos más susceptibles a contagiarnos de algunas enfermedades. La siguiente, por favor. Algo importante es cuando nos estresamos, nosotros vamos a producir cortisol, una sustancia que se produce en las glándulas suprarrenales y que va a ser muy importante, porque esta sustancia va a originar, si de manera constante se está produciendo, va a originar algunos daños a nivel cerebral. Entonces, bueno, hablamos de este estrés que es saludable, que todos lo debemos tener, que debemos tenerlo porque también imaginemos a alguien que no tiene nada de estrés, ¿no? No se preocupa, no se mueve, ¿no? Incluso podemos asemejarlo a este estado depresivo. ¿Qué pasa en el estrés crónico? Entonces retomo que desde antes de la pandemia hay quien ya vivía un estrés crónico. Entonces, pero también hay quien a partir de la pandemia ha originado un estrés crónico.
Si lo pensamos, pues todos de alguna manera hemos tenido un nivel de estrés diferente al que teníamos. Este estrés crónico, que de pronto me ponía en una situación de alerta y me hacía funcional, va a ser tanto, va a producir tanto cortisol que va a empezar a originar algunos daños en algunas áreas cerebrales y en lugar de ser un beneficio, va a empezar a perjudicar todo mi cuerpo. Algo muy importante es que cuando hablábamos de esta parte de la salud, ¿se acuerdan que integraba lo físico, lo social y lo mental? Y no sé por qué circunstancia, cuando hablamos de algún padecimiento, cuando pensamos en nuestro bienestar, pensamos como por separado, ¿no? Entonces pensamos que si tenemos un problema de salud mental, pues todo lo demás en nuestro cuerpo puede funcionar muy bien y no. O que si tenemos algún padecimiento en algún órgano de nuestro cuerpo no va a afectar la parte cerebral y no. Todo está unido. Recordemos que somos sistemas. Entonces, cuando nuestro estrés es crónico y no tengo esa oportunidad de bajar mi nivel de estrés, de tener una estabilidad, de bajar mis niveles de azúcar, por ejemplo, tengo más probabilidad de padecer una diabetes. Porque entonces el incremento de azúcar está constante. Y va a ser algo bien chistoso, porque en el estrés agudo tenía más posibilidad de memoria y atención, pero en el estrés crónico lo perdemos en cosas muy significativas o muy, digamos, constantes, ¿no? Entonces, estoy a punto de abrir la puerta y no encuentro las llaves, y acabo de agarrar las llaves y no sé dónde están las llaves, ¿no? O tengo una cita que de una videoconferencia con alguien y hace un momento me lo acaban de decir y enseguida se me olvida, ¿no? Se me olvidan una serie de cosas o pierdo la atención en cosas cotidianas. Y que me empiezan a originar, aquí hay que ver, además me empiezan a originar problemas. Tal vez olvido que tengo una cita con una persona del trabajo y pues eso me origina un problema. Olvido que tengo un compromiso con mi hijo, con mi familia y eso me origina además una serie de dificultades. Va a aumentar más mi presión arterial, pero sí va a aumentar tanto que puedo llegar a tener un problema de hipertensión. Va a haber mayor aumento de la sensibilidad al dolor. Entonces, todo esto va a tomar una vertiente que de lo positivo que nos ponía en un estado de alerta, que nos permitía reaccionar, no. Pero lo más importante, bueno, es la inhibición del sistema inmune. Somos mucho más susceptibles a cualquier padecimiento, ¿no? A cualquier contagio de virus y bacterias. Algo que se manejaba especialmente desde el principio de la pandemia es que nuestro estado emocional era muy importante para evitar un contagio. Y está totalmente comprobado, ¿no? Está totalmente comprobado, no en la situación del COVID, está comprobado en relación a la mayoría de los padecimientos psicosomáticos, que somos mucho más susceptibles cuando tenemos problemas emocionales o vinculados también al estrés. Pero aquí algo también muy relevante es que se pierde la modulación de la serotonina. Esta serotonina, que pensemos que es como una sustancia de la felicidad, de esta sensación de que las cosas me agraden, de que me permita disfrutar esta situación. Cuando yo tengo esta dificultad con la serotonina, y se presentan todas estas cosas, además yo voy a tener un cansancio crónico. Generalmente estoy cansado todo el tiempo, tengo muchas dificultades de sueño, que puede ir a los extremos, ¿no? Como estoy tan cansado, duermo demasiado, pero sin esa sensación de descanso, o no puedo dormir, ¿no? No me puedo dormir, o me despierto a medianoche y ya no puedo dormir. Se dan alteraciones en el sistema digestivo. Se dan ciertas contracciones en el sistema digestivo y pues lo identificamos muy bien quien tiene colitis, ¿no? Y quien tiene colitis nerviosa está vinculada al estrés crónico, ¿no? Esta parte de la colitis. Incluso puede haber algunas situaciones de contracciones que impiden que la persona obtenga la sensación de que no puede pasar la comida, ¿no? Entonces, algo que puede alterarse también a partir del estrés crónico, pues es el aumento o la disminución del peso. También hay alguna serie de trastornos alimenticios que se pueden vincular. Y entonces, esto que se produce en el estrés, que de pronto era beneficioso, pero que cuando se produce en exceso va a dañar una área del hipocampo que de alguna manera nos permite pues, esta parte de disfrutar. Y aquí vamos a encontrar una relación entonces entre el estrés
y la depresión, que me parecía muy importante platicarlo antes, ¿no? Porque la depresión no surge de la nada. Si bien en la depresión hay factores endógenos, sí hay cierta tendencia por factores hereditarios, sí hay mayor probabilidad, ¿no? De que una persona que tiene padres o familiares con depresión pueda llegar a sufrir depresión. Hay factores también biológicos, ¿no? Vamos a ver todas estas cuestiones hormonales, pero hay muchos factores exógenos también, ¿no? En nuestro ambiente. Y una de ellas está vinculado a toda esta situación del estrés. La siguiente, por favor. Y entonces, cuando este cortisol aumenta tanto, va a empezar a tener un daño en la generación de las neuronas en el hipocampo. Aquí también es muy importante que, pues quienes somos más grandes, pues recordemos que cuando nos decían de pequeños, nos decían que se te mueren las neuronas y ya, ¿no? O sea, y pues en realidad se nos mueren las neuronas por muchas cosas, ¿no? Si te desvelas, se mueren. Si fumas, se mueren. Si tomas alcohol, se mueren. Si te golpeas en la cabeza, se mueren. Hay muchos factores. Pero bueno, se descubrió que no, que las neuronas se están regenerando constantemente, ¿no? Pero cuando está esta situación de estrés, que se daña, que el cortisol aumenta y esto daña la neurogénesis de las neuronas del hipocampo y esto perjudica de alguna manera la recepción de la serotonina. Y entonces, bueno, vamos a ver qué es un enlace de sustancias, pero aquí lo importante, yo quiero, de alguna manera, lo que trato de explicar es la importancia de estas cosas cotidianas que no vemos qué vinculación y qué impacto puede tener a nivel cerebral. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando tenemos esta dificultad, ¿no? Que ya se va dañando un poco nuestro hipocampo. ¿Por qué hablaba antes, por qué hablaba de esta parte de que las neuronas se regeneran? Porque es muy importante, sí se dañan, pero hay posibilidad de regenerarlas. Y eso es algo muy importante. Y es una clave para los tratamientos de la depresión y la ansiedad. Y entonces vamos a ver que se originan estados depresivos o ansiosos y que la depresión se caracteriza en general por esta parte en que cuando sucede todo esto, es como si la persona se pusiera unas gafas para ver todo gris, ¿no? Entonces su mundo es gris, todo es triste, todo es un problema, nunca puede, se siente imposibilitado, se siente culpable de todo, le avergüenza su misma situación de sentirse de esa manera, ¿no? Entonces, es importante. Recuerden, podemos tener un estrés agudo y de repente tener algunos estados emocionales de tristeza, ¿no? Pero es muy diferente a una situación de depresión. Estoy hablando de un constante, donde se fue alterando el cortisol y por lo tanto se origina daño. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a entender un poco o identificar esta parte de la depresión? Creo que es como algo como de repente ya se maneja tanto los medios de comunicación y todo, pero es importante destacar que no es un estado de ánimo depresivo, de tristeza momentáneo, ¿no? Sino es algo prolongado. De hecho, se maneja que por lo menos en 2 semanas constantes se debieron de haber presentado estos síntomas y tener cierta frecuencia o que se estuvo presentando por lo menos en 6 meses. Y lo podemos ver. Si nosotros hemos conocido a alguien con depresión, sí podemos distinguir entre alguien que está triste y melancólico y alguien que está deprimido. Entonces, la principal característica, tiene 2 principales características, que es este estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de pronto, por alguna circunstancia, que alguien no durmió bien, que no comió bien, puede tener algún estado depresivo en algún momento, la misma situación de ahora de estar expuestos al sol puede de alguna manera originarnos, pero aquí estamos hablando de la mayor parte del día. Esta imposibilidad de disfrutar las cosas, ¿no? No tenemos la capacidad de disfrutar nada, pero incluso esas cosas que disfrutábamos. Y entonces aquí es como una alarma, ¿no? O sea, de pronto disfrutaba yo tanto de escuchar música y ya no lo disfruto, ¿no? Pero aquí es una cuestión, disfrutaba tanto de leer, ya no lo disfruto. Disfrutaba de hacer ejercicio, ya no lo hago. Entonces, esto es algo muy importante,
porque podemos confundirlo con tristeza. Hay quien está triste, pero sigue disfrutando las cosas. Una marcada disminución del interés o el placer por casi todas las actividades. O sea, no disfruto, no tengo la capacidad de disfrutar, ¿no? No me interesa y no lo disfruto. Aquí hago este énfasis en la mayoría de las actividades porque pues de pronto puede haber quien, pues no disfruto de la escuela, ¿no? Es que las clases en línea no me gustan y no lo disfruto y ya no me gusta ir a clases y esto, pero sí disfruto de ver mis series, disfruto cuando me pongo a bailar, disfruto cuando estoy chateando con mis amigos o jugando videojuegos. Pongo ese ejemplo de los chicos porque podríamos llegar a confundir, ¿no? Que simplemente tiene un desagrado, que puede ser que le estrese de pronto a la clase o que no le guste el sistema en línea, pero no necesariamente que esté deprimido. Pero también se pueden presentar algunos síntomas adicionales que se empiezan a vincular, como la pérdida o el aumento de peso, como ya les comentaba, ¿no? Que puede ser que está vinculado muchas veces al apetito. También puede haber una disminución o un aumento del apetito. Entonces se ve un incremento o una disminución del peso. También hay trastornos del sueño, ¿no? Entonces pueden pasar insomnio o demasiado, ¿no? Se pasan demasiado tiempo durmiendo. Puede haber agitación, ¿no? La respiración, en el movimiento, o puede de alguna manera haber como esta parte, ¿no? De pues lentitud, de que casi las personas no se mueven. Fatiga y pérdida de energía. La mayor parte del día se tiene esa sensación. Y muchos sentimientos o pensamientos de inutilidad, ¿no? De que uno es inútil, de que uno no sirve, de que uno es culpable de ciertas circunstancias, de que uno es inapropiado. No se tiene la capacidad de concentrarse, de centrarse en las cosas, y eso va a originar una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, imaginemos a alguien en esta situación, ¿no? A partir de lo que decíamos, que deja de disfrutar las cosas y entonces ya no quiere ir a trabajar, ya no quiere ir a la escuela, ya no disfruta la comida, ¿no? Ya no disfruta, no le parece agradable la situación, empieza a tener un descuido de su imagen personal, ¿no? Hasta situaciones donde las personas no se bañan, ¿no? No cuidan su apariencia personal, cuando con anterioridad ¿no? Lo hacían. Empiezan a tener muchas dificultades, es algo muy importante, en las diferentes áreas de su vida, no en una situación, porque uno puede llegar a tener ciertas dificultades que tienen que ver más con algo relacional, de pronto con alguna relación, con alguna amistad, con la pareja, pero aquí estamos hablando de todas nuestras áreas de vida, ¿no? Nos afectan en el área laboral, en el área escolar, en el área de pareja, nuestra área de las amistades y todas nuestras esferas. La siguiente, por favor. Es por ello que se manejan como en lo cotidiano, que la depresión es como un exceso de pasado, ¿no? Esa parte de sentirse culpable por algo, ¿no? De sentirse incompetente, que uno no tomó buenas decisiones, que las cosas que me pasaron. Algo importante. Sí, yo hablaba de factores, sí hay factores genéticos, hay factores externos. Por supuesto que hay personas que, de acuerdo a su historia de vida, que tal vez es una historia de vida de mayor maltrato, ¿no? De relaciones de apego que de alguna manera se rompieron, situaciones de abandono, que son mucho más susceptibles y tienen más dificultad para manejar el estrés y por lo tanto más dificultad, ¿no? Y son más susceptibles a una situación de depresión. En relación a la ansiedad, vamos a ver que la ansiedad es esta sensación que podemos identificar que la persona está preocupada y está muy vinculado al miedo. La depresión está vinculada totalmente a la tristeza, pero la ansiedad al miedo, a que algo va a pasar y a muchas creencias irracionales que le hacen preocuparse, muy vinculadas a la vida, a la seguridad, a la salud, al trabajo, ¿no? Y con esta sensación todo el tiempo de que algo malo va a ocurrir. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la situación de estrés, como tiene el ejemplo, el conejo no se quedó pensando, ¿y qué pasó si el coyote me hubiera comido? ¿Qué hubiera pasado con mis hijos? ¿Cómo hubieran crecido? ¿Quién les hubiera dado de comer? Y nosotros sí. Nosotros tal vez vamos manejando y de pronto alguien se nos atraviesa y no tenemos esa reacción de estrés que nos permite solucionarlo, pero a veces sí nos quedamos pensando.
Y si yo hubiera atropellado a esa persona, ¿y qué hubiera pasado? Y me hubieran llevado a la policía, ¿y cómo iba yo a pagar? Y no tengo seguro. Y viene, ¿no? Un pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento. Por eso esta parte del pensamiento, específicamente en la ansiedad, puede originar pues esta preocupación constante, ¿no? Todos tenemos preocupaciones. En esta época tenemos preocupaciones, pero en la ansiedad es algo constante. Siguiente, por favor. Algunos síntomas de depresión. Bueno, pues es esta ansiedad y preocupación excesiva, ¿no? Está muy vinculada a aspectos físicos. Aquí la ansiedad se va a manifestar muchísimo, pues taquicardias, esta sensación de no poder respirar, esta opresión en el pecho es como muy significativa, porque vamos a ver que además hay diferentes estados o diferentes trastornos vinculados a la ansiedad, ¿no? Como un ataque de pánico, una fobia, una agorafobia, todas están vinculadas dentro del grupo de trastornos de ansiedad. Hay dificultad para controlar preocupación. Ya les decía, todos tenemos preocupaciones, pero llega un momento que dices, bueno, ya, ¿no? Me paro un poco y ya lo resolví, pero en el caso de la ansiedad no, es constante. Y sus preocupaciones se asocian generalmente a esta sensación de estar atrapado, ¿no? A esta necesidad de salir corriendo. Sí hay personas que tienen esa necesidad, ¿no? Y quisieran salir corriendo, que tienen los nervios de punta todo el tiempo. Generalmente también pueden presentar mucha fatiga, dificultad para concentrarse y quedarse con la mente en blanco, es mucha irritabilidad, tensión muscular y problemas con el sueño. También con la alimentación. En realidad, hay el hilo muy pequeño, ¿no? Que divide la depresión de la ansiedad. Se manifiestan totalmente diferente, pero pueden originarse desde el mismo estrés, desde las dificultades en relación al hipocampo y a las células que se encuentran en el hipocampo, y se manifiestan de manera diferente, pero incluso el tratamiento es igual. Cuando alguien tiene depresión o tiene ansiedad, en ambos casos les van a prescribir generalmente un antidepresivo, ¿no? Y entonces las personas, si de pronto yo tengo ansiedad, ¿por qué me están dando un antidepresivo? Pues porque los antidepresivos tienen especialmente una función con la serotonina, que va a regular y que los va a originar. Pero hay muchas dificultades para tener un tratamiento médico por las personas, por los mitos y los prejuicios que tenemos. Entonces, siguiente, y entonces ahorita te voy a hablar de esta situación. ¿En los niños pueden presentarse depresión y ansiedad? Sí. Pero ¿por qué voy dirigiendo mi plática más a los adultos? Porque muchas situaciones de estados emocionales en los niños están más vinculados al aprendizaje de lo que ven en casa. Y creo que, bueno, indudablemente las preocupaciones de un adulto en este momento son mucho más grandes que las de un niño. Y a veces los niños aprenden a ser ansiosos a partir de lo que ven, ¿no? Si ven a un papá o una mamá deprimido o ansioso, es más bien un patrón que tienden a repetir de la forma en cómo enfrentan o afrontan las situaciones. Siguiente, por favor. Algo muy importante. Esta sintomatología se presenta de manera continua. No es que un día yo amanecí agotado, no pude dormir, no tengo apetito, no tengo ganas de bañarme, pero pues a los 2 o 3 días estoy bien. No, es algo que se mantiene de manera continua. De hecho, por ejemplo, en esta situación de ansiedad se maneja hasta 6 meses continuos en las que tienen que estar presentes algunos de estos síntomas, al igual que la depresión. Y algo también muy importante es que esta situación y esta sintomatología va a originar malestares muy importantes en diferentes áreas de mi vida. No puede ser que solo me origine dificultades en mi área laboral, ¿no? Entonces es algo que está vinculado a lo laboral. Pero entonces yo llego a mi casa y soy completamente feliz con mi familia, o a la inversa, ¿no? Me origina muchos problemas con mi familia, pero yo en el ámbito laboral estoy muy bien. Entonces no, ¿no? Entonces debe estar pasando otra cosa, pero no es como tal un trastorno depresivo o de ansiedad.
Entonces, es un malestar muy importante que va a afectar varias áreas de nuestra vida. Hago este énfasis también por situaciones que a veces, bueno, escuchamos con los chicos, ¿no? Y que a veces como padres nos preocupamos, pero de pronto tú puedes ver que tu hijo disfruta muchísimo estar con los amigos o estar en el videojuego o escuchar música, pero lo que no disfruta es estar en la escuela, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tengamos mucho cuidado en relación a esto. Siguiente, pensemos en algunas sugerencias. Bueno, ¿qué hacemos cuando nosotros identificamos que nosotros tenemos un problema tal vez de depresión o ansiedad o que alguien pues, cercano a nosotros puede llegar a padecerlo? Siguiente. Entonces, vamos a considerar algunos aspectos importantes. Primero es, yo hablaba de esta parte de la salud mental, de que está un aumento, pero además de que está mitificado. Hay tantos mitos y tantos prejuicios. Es muy difícil que alguien acepte ir al psicólogo, al terapeuta, a ir a terapia o ir al psiquiatra, ¿no? Aquí cuando estamos hablando de que nuestro nivel de ansiedad o depresión requiere de un tratamiento médico, pues generalmente se requiere asistir al psiquiatra. Y a veces tenemos muchos prejuicios en relación a esto. Entonces, un aspecto importante es poder expresar esto. Tenemos que hacernos de una cultura donde podamos expresar lo que estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, cuáles son nuestros malestares, y aceptar ayuda. Ujú. Y ahí yo creo que viene la primera dificultad. A veces no expresamos lo que estamos sintiendo. También por los prejuicios, ¿no? Por ser juzgados como débil, como enfermo mental, como loco. Hay muchos prejuicios en relación a esto. Entonces, lo primero es esto. Y a veces cuando nosotros escuchamos a alguien cercano a nosotros, pensemos en alguien de la familia, ¿no? Pues a veces no le prestamos tanta atención a estos malestares, ¿no? Pensamos que solo está de malas o solo está de flojo, ¿no? Y mi esposo ya no quiere ir a trabajar, pues es un flojo, ¿no? Y dices, bueno, no, pongamos mucha atención y permitamos esta parte de la expresión. Ujú. Y aceptar ayuda. Y la ayuda es bien interesante que en estos casos de problemas de salud mental fueron con todo mundo, menos con las personas indicadas, ¿no? Entonces, buscaron apoyo de todo, ¿no? Entonces, tal vez religioso, que también ayuda, vamos a ver que aquí todo ayuda, ¿no? Pero pues hay que ir con las personas, pues de alguna manera convenientes. Tal vez hay mucha dificultad para ir con un psiquiatra, ¿no? Por los prejuicios, pero tenemos a veces médicos, que tenemos mucha confianza. Eso es algo muy importante, ¿no? Un médico que tenemos confianza porque sabemos que es muy acertado y que nos va a canalizar de alguna manera. Otro punto es hacer actividad física y pensando desde exponernos al sol. En estos países donde pasan la mayor parte del tiempo, pues de noche, ¿no? O sea, los días son mucho más cortos o incluso hay periodos en donde no tienen exposición al sol, pues tienen administrados de manera cotidiana vitamina D. Nosotros no tenemos esa necesidad. Por eso somos un país, ¿no? Que podríamos de alguna manera ahorrarnos parte de esta vitamina D, pero tenemos que pensar, incluso en esta situación de confinamiento, que debemos salir en algún momento a exponernos al sol. Si pensamos en personas que están recluidas, tienen su tiempo para exponerse al sol, ¿no? Incluso en situación de reclusión tienen una hora para salir al sol por esta parte muy importante, la exposición al sol. Pero además la actividad física. La actividad física, hasta cierto punto, origina, ¿no? Estas hormonas que nos producen esta sensación de bienestar. Una de las actividades físicas que más se recomiendan es correr. Ujú. Y las personas que corren te describen perfectamente, ¿no? Cómo es este cambio de sensación mientras están corriendo. Entonces, bueno, habrá quienes son muy buenos para la actividad física, pero si no, algún tipo de actividad física. Ujú. Ahora que pasamos tanto tiempo sentados, pues por lo menos movernos, ¿no? Hacer que los niños, que nuestros hijos se muevan. No sé si identifiquen, por ejemplo, que se han aumentado, que se han tratado de implementar algún tipo de actividad física en cada una de las clases durante varios días, no solamente la clase de educación física, precisamente por esto, vinculado también a nuestro bienestar mental. Una dieta saludable. Yo les voy a comentar que si uno consume demasiados carbohidratos,
Si tú consumes demasiadas pastas, pan, harinas, específicamente muchos carbohidratos, te sientes más agotado. En el momento te da mucha energía, pero después de esto te vas a sentir totalmente agotado, desganado. Prueben consumiendo muchos vegetales, especialmente vegetales, también alguna que otra fruta, pero cuando tú tienes una dieta más rica de vegetales, con menos proteína, ¿no? O menos producto animal y frutas, generalmente tienes mucho más energía. Estas son algunas sugerencias, voy a especificar, además del tratamiento. Soy unas sugerencias para prevenir, ¿no? Ahorita vamos a ver si ya de pronto identificamos que hay una depresión, pues necesitamos además otro. Algo bien importante es que hay muchas cosas que pueden favorecernos la producción de serotonina, ¿no? Hacer las cosas que nos gustan, hacer ejercicio, tener una relación sexual satisfactoria, ¿no? Entablar una conversación con gente que queremos, bueno, produce todo ese estado, pero consumir alcohol y sustancias no, ¿no? Entonces es divertirse a lo sano, ¿no? O sea, si me pongo a bailar, me voy a divertir, eso va a producir. El consumo de alcohol y algunas sustancias tóxicas, lo que origina es ese momento de nuevo en ese momento me siento muy bien, pero todos son depresivos, ¿no? Y entonces se origina. Eso es muy importante, incluso con esta situación mágica que se maneja de la marihuana, ¿no? Ahora la marihuana también se cree que no, también lo que va a originarnos es en ese momento, tal vez nos origina un estado, pero después nos va a producir mucho más ansiedad. Entonces, tengamos mucho cuidado con el consumo del alcohol y otras sustancias. En menor nivel, pero tengan considerado, pues si de pronto de por sí tengo tal vez un estado depresivo, me estoy un poco ansioso, pues el consumir alcohol, consumir refrescos, ¿no? Con cafeína, consumir cualquier tipo de cafeína, de chocolate, pues puede de alguna manera, pues influir. Hay que dormir las horas necesarias. Y ya nos acostumbramos, ¿no? 11, 12 de la noche y hay quien más, 1, 2 de la mañana está durmiendo. Entonces necesitamos dormir. Necesitamos dormir por lo menos nuestras 8 horas, ya cuando somos más grandes, pues tal vez 6 horas, y además tener sueños reparadores. No solamente es dormir en exceso y despertar. Entonces, es muy importante dormir. Enfatizo mucho para nosotros, pero también para los chicos y para los niños. Esta situación de las clases en línea, de pronto origina que ellas ya se duerman muy tarde, ¿no? Porque pues antes los mandábamos a dormir temprano, porque te vas a levantar muy temprano, te tengo que alistar, entonces tengamos mucho cuidado, ellos y nosotros debemos dormir nuestras horas necesarias. Otra situación es afrontar las causas, ¿no? A veces tenemos tanto un problema, algo que nos preocupa en la cabeza y lo tenemos aquí y creo que todos hemos vivido que cuando lo sueltas, cuando lo afrontas, cuando lo dices, resulta que no era tan grande como tú lo pensabas, ¿no? Entonces a veces hay que afrontar situaciones, ¿no? Las cosas que no me agradan, hay cosas que a veces nos desagradan, pero no nos atrevemos a decir, cosas que quiero pedir, pero no me atrevo. Hay que afrontarlo. Si hay que asistir a psicoterapia, pues hay que asistir a psicoterapia para afrontar muchas situaciones. Mantener una actitud positiva, no como en esta parte de ser optimista y sí, no, no, no. Pues la verdad es que tenemos que quitarnos esas gafas de ver todo oscuro y de pronto decir, bueno, estoy vivo, tengo mi familia, en este momento tengo salud, ¿no? Y no de pronto tener este exceso de futuro que produce mucha ansiedad, ¿no? Y si me pasa, y si mañana, y cómo voy. Entonces, de pronto es retomar esas cosas de nuestra vida, pues que valen la pena, ¿no? Que valen la pena, que puedo dar gracias, ser agradecido en esta situación. Evitar el estrés innecesario. Ya dijimos, o sea, sí hay situaciones de estrés, pero a veces nosotros nos aumentamos y nos llenamos de estrés innecesario. Entonces, algunas mamás, por ejemplo, se llenan de estrés y dicen, ya tenemos mucha tarea. Pues no tenemos mucha tarea, los niños tienen mucha tarea, ¿no? Porque yo de por sí tengo mis responsabilidades. Me lleno de tal vez estrés innecesario haciendo de compromisos que no valen la pena. Tengamos mucho cuidado. Recuerden, necesitamos este estrés, pero que de pronto regresemos a nuestro estado de tranquilidad. Valorar los afectos, valorar las personas que tenemos alrededor y mantenerlos. Cuando estamos en un estado depresivo,
o de ansiedad, las personas tienden a alejar a las personas, ¿no? Tienden a no frecuentar sus amistades, a no llamarles y empiezan a aislarse. Y algo fundamental en la salud mental es la red de apoyo. Y nuestra red de apoyo, pues son esos, nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que nos tienen afecto y a las que les tenemos afecto. Entonces hay que propiciar. Estas son algunas sugerencias para mantener nuestra salud mental. Pero indudablemente, si yo llego a identificar que yo o alguien cercano a mí, pues cubre, ¿no? Tiene ya toda una sintomatología de depresión, es muy importante buscar apoyo profesional. Y cuando hablo de apoyo profesional, hago referencia específicamente a dos áreas. La psicoterapia, no el psicólogo. Los psicólogos podemos tener diferentes funciones. Hay psicólogos educativos, psicólogos organizacionales. Estoy hablando específicamente de alguien con especialidad en psicoterapia y un psiquiatra. Y que no están separados, porque por alguna razón se ha manejado como que los problemas leves los trabaja el psicoterapeuta, ¿no? Y ya los más graves los trabaja el psiquiatra. Y no necesariamente. Pueden trabajar muy bien en conjunto. Un buen psicoterapeuta va a identificar y canalizar cuando se requiere de un tratamiento psiquiátrico. Y en este tratamiento psiquiátrico estoy hablando de un medicamento, ¿no? Para regular mi producción de esta situación de la serotonina. O en el psiquiatra también, un muy buen psiquiatra lo que va a identificar es que tal vez además de este tratamiento médico, como hay una serie de factores familiares, ¿no? De preocupaciones que tiene la persona, de apegos o de abandonos, pues tiene que trabajar la parte de la psicoterapia. Entonces, algo muy importante es buscar el apoyo profesional. Desgraciadamente no hay otra forma, ¿no? O sea, no, pues de repente, pues como algún tecito, pues tal vez en alguna situación que no está ya como toda una depresión o una ansiedad, pues tal vez funciona. Pero ya cuando nosotros vemos estos síntomas constantes durante más de 6 meses, que ha imposibilitado a la persona en diferentes áreas de su vida, busquemos a un profesional, no tengamos miedo de acercarnos a ellos. Pues yo preparé esta información para ustedes eh, porque creo que es muy importante que seguramente algunos tal vez identificarán algunas situaciones de depresión o ansiedad, pero yo creo que todos identificaremos cuestiones de estrés y que debemos aprender a manejarlas, porque si no nos puede originar toda una problemática mucho más fuerte, ¿no? De un trastorno mental, que también tiene solución a partir de un tratamiento. Algo muy importante, ¿por qué la mayoría de los casos a veces no asisten a tratamiento? Pues estos mitos. Pero cuando empiezan el tratamiento, estos tratamientos no son como una aspirina, ¿no? O como cualquier otro analgésico que me lo tomo y enseguida va a originar un cambio, no. Y los invito a conocer esta parte porque estos tratamientos, pues se sugiere que por lo menos de 4 a 6 semanas, a partir de consumir el medicamento que prescribió el médico, se va a originar unos pequeños cambios, ¿no? Entonces la gente pues toma su medicamento una semana, 2 semanas y como tal vez se sigue sintiendo igual, generalmente hay un cierto nivel de mejoría, renuncian al tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de, de dejar que el tratamiento de por lo menos 4 o 6 semanas empiecen a originar cambios. Pero además también, ya después de 4 o 6 semanas, pensemos en una persona que 3 meses está tomando su medicamento y entonces regreso a la normalidad y puedo manejar muy bien ya toda esta situación y deja el tratamiento. Acuérdense que ese tratamiento lo que va a hacer es esta regeneración que va a permitir todo este funcionamiento cerebral. Se cree que por lo menos deben permanecer en tratamiento 2 años para que entonces esté regenerada esta área cerebral, ¿no? Y tenga de alguna manera esta posibilidad de ya hacerlo sin el medicamento. Entonces es muy importante esto para un tratamiento médico.